Joder, joder. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Pues esperando a mi mujer para salir a navegar, que estoy de vacaciones. ¿Qué quieres que haga? Pero no has mirado YouTube. ¿No has mirado los comentarios? ¿Qué parte de estoy de vacaciones? ¿No has entendido? Está todo el mundo diciendo: queremos la segunda parte del vídeo, queremos la segunda parte del vídeo. Dios mío. No podemos estar 2 semanas. Hay que ponerlo esta semana. Me lo vendiste como el vídeo que menos trabajo me iba a dar de la historia. A ver, David, nos debemos a nuestros fans. Esto es así. Vale. Te doy 5 minutos. ¿Qué coño tengo que hacer? Necesito una intro y ya. Hazme una intro y ya y la monto rápido y lo subimos. ¿Vale? Vale. Anteriormente en The Locust Sailor, el episodio anterior que saldrá por algún lado por aquí, así que vamos con la segunda parte de la visita al interior del barco y como básicamente está todo grabado, ¿no? Pues casi que vais bajando vosotros y yo me quedo aquí. Vale. Y entonces ya nos podemos ir a una de las partes centrales del barco, o las más importantes. Alrededor de la mesa de cartas es donde está prácticamente toda nuestra electrónica y todos los inventos principales. Bueno, pues si empezamos por aquí, aparte de la aspiradora, que esta también, las aspiradoras estas de coches recargables, abultan poco y ayudan a tener el barco limpio como una patena. También os pondré el enlace seguramente de una de las que yo uso, que la que más me gusta. Y luego por aquí tenemos toda la parte de la electrónica. Estos son medidores de batería, también de AliExpress, súper baratos. Entonces aquí yo tengo 3 baterías en este barco, 2 están reguladas aquí y la tercera, que es la de arranque del motor, no está regulada. Entonces ahora mismo están cargando y tengo a 13.97 una, 13.89 y aquí tenemos los consumos y los consumos desde la última vez que los reseté. Pues desde la última vez 1.359 vatios en esta y 521 en esta. Debajo nuestra Raspberry Pi, que por aquí sacan los cables que van conectados a la televisión. Conectada a la Raspberry Pi, un montón de trastos que veremos en los sucesivos episodios y que algunos ya hemos visto. Esto, por ejemplo, pues esto es acelerómetros, inclinómetros, que nos permiten saber la posición del barco en todo momento y que nos ayudarían a construir también un piloto automático para el barco. Un ladrón de USB en el que lo que tenemos es conectado. Por aquí, inalámbricamente estamos recibiendo los datos del panel solar. Desde aquí, este me parece que va conectado al NEMEA 2000 y está extrayendo los datos del plotter de fuera y ese tipo de cosas. Este otro es un adaptador para SeaTorque y está extrayendo los datos del equipo de viento y todo ese tipo de cosas también. Nuestro sintonizador de televisión que está recibiendo el ICE del barco, nuestro cable de red que va a un hub USB porque tenemos tantas cámaras y trastos que tenemos un hub USB puesto aquí. Aquí a la derecha, que lo veríais en nuestro episodio de cómo tener internet en el barco, tenemos nuestro router con su pincho 3G y que está conectado por aquí y que aquí entra el internet de fuera con el gorroneador y que esta es la antena que repite la señal dentro del barco. Adicionalmente, la cámara esta de 12 euros me parece que costó, ¿no? Que también lo vimos en el episodio de cómo montar una alarma. Espera. Bart, dilo tuyo. Venga, dilo, Bart. Otra cámara más. Esta la habéis visto, radio, esta se la robé a mi hermana, el coche. Muchas gracias, Sandra. Y luego tenemos altavoz, conector de mechero, este que lo veremos aquí, que es el controlador del inversor de 220, que nos proporciona cuando estamos fuera del puerto, corriente a 220 en todos los enchufes del barco. Y el panel de mandos, que en el panel de mandos es el que venía con el barco, al que le he quitado algunas cosas y añadido algunas cosas. Entonces, todo lo clásico que tenemos normalmente en un panel de mandos. Pero una de las ventajas que tiene este, y os lo enseñaremos un día, le dedicaremos un episodio, es que en la parte de atrás lo que tenemos es un controlador conectado al wifi en el que, por ejemplo, veis la nevera. Si quiero encender la nevera desde casa, puedo pinchar aquí, pum, y se acaba de encender la nevera. ¿Que quiero apagarla para que no salga el ruido en la cámara? Pum, se apagó la nevera. De todos estos, tengo un montón de ellos conectados para automatizarlo así. Tenemos, por ejemplo, la bomba de achique, que este interruptor le puse nuevo cuando hicimos el episodio de cómo poner una alarma detectora de agua, y es la que convierte la bomba en manual, o así estaría en manual y así estaría en automática, que si sube el nivel de agua también se provocaría. Ahora veremos las sentinas y cómo funciona eso.
Finalmente, interruptores para el controlador remoto, el que hace que el panel se pueda manejar remotamente, la alarma de gas que veremos ahí afuera y dos de las cámaras principales, que son la de proa y la de tope palo, que las puedo regular desde aquí. Y este, que es una de las cosas más cómodas que tengo, que es el selector de 220. Este selector lo que me escoge es si en los enchufes del barco la energía de 220 viene del cable de conectado al puerto, si están todos desactivados y no hay corriente en ninguno de ellos, o si la energía viene del inversor de 220. Entonces, cualquier cosa que tengo enchufada puede funcionar tanto navegando como en puerto, o puedo desconectarlo todo para que no consuma. La emisora de radio legal y recomendable, la uso poco, pero la ley me la pide. Algún instrumento de los que fabricamos en mi empresa, por ejemplo, esto es un sensor de temperatura y humedad que transmite vía redes inalámbricas a cualquier sitio, o este, por ejemplo, de aquí, que es el SensePower, que esto lo que detecta es cuando se va la corriente en el barco y me manda un aviso. Y si se va la corriente en el barco, por ejemplo, porque me desenchufan el cable o me le roban, como la última vez, recibo un aviso en el móvil y entonces decido, pues voy a apagar la nevera para que no se me funda la batería y ya está. Ah, y otra cosa también es que si encendemos la nevera, que también los interruptores los puedes usar remotamente o localmente, si os fijáis, cambié el termostato de la nevera por uno digital de AliExpress, que es muchísimo más cómodo, muchísimo más preciso y funciona mucho mejor. Y además, sé a qué temperatura está la nevera, que nosotros no sabía. Ordenador, mesa de cartas, ¿Las cartas de papel? Las cartas de papel están ahí y no os las voy a enseñar porque no quiero, pero las tengo, señores autoridades, porque son importantísimas según el Real Decreto y hay que tener cartas en papel y saber usarlas. Plastificadas, por lo menos. No piden que sean plastificadas, deberían de serlo, porque si no con la humedad van a durar un telediario, pero... O tienes de recambio. También. Un rollo de papel que tiene de cartas. Es un rollo de papel higiénico que son cartas y así puedes ir tirando. Bien, power bank, cosas de esas. Este que le vimos también, o que le veríais, es la antena de la radio. Puedo escoger entre utilizarla para el ICE, que es como está puesto ahora, o cuando enciendo la radio, que tengo unas advertencias gordísimas aquí, por ejemplo, también escritas, ¿vale? Que antes de usar la radio hay que poner este interruptor en radio. Para seleccionar si la antena externa uso la de la radio o la de fuera. ¿Y esos cartelitos es para recordártelo a ti? No, es para terceros, yo me lo sé. Es para cuando le dices a alguien, en caso de emergencia, si yo estoy indispuesto, medio moribundo, alguien puede seguir las instrucciones con los cartelitos. Y debajo de la mesa de cartas tenemos el compresor de la nevera y otro extintor más. Este no está caducado. No quiero decir que el otro lo esté, pero este no está caducado. Ni afirmo ni desmiento que el otro esté caducado. Solo nos quedaría aquí en el salón de ver, bueno, que esto lo conoceréis de otros episodios, que es nuestras sentinas, que veis que la tengo limpia como una patena. Y aquí tenemos el sensor detector de inundación para detectar si hay agua en la sentina y este flotador que es el que activa la bomba automática. Un detalle importante, todas las bombillas originales del barco en las que he respetado los focos, todas están cambiadas por LED para que gasten menos. AliExpress es el rey de las bombillas de LED en todos los tamaños que os podáis imaginar. Yo os recomiendo cambiar a LED. Luego, también por aquí tengo, por ejemplo, estas lamparitas USB, también tengo por todas partes y son súper cómodas porque las pones en cualquier USB, las pinchas y te iluminan. Aquí en la mesa de cartas para por la noche no iluminar mucho, etc. Y no contento con la iluminación que traía con estos focos, añadí las tiras LED que veis aquí, que tengo esta que es la principal, que es para iluminar el salón de forma completa, y luego cuando estoy navegando, por ejemplo, puedo iluminar solo si sacas hacia las ventanas, veréis que tengo esta que es luz indirecta que ilumina desde las ventanas y entonces no molesta la vista y tienes iluminado también el salón para bajar, entrar y salir. Si se pudiera poner ya de colores sería la bomba. Sí, se puede, pero no, ya me pareció demasiado. Aunque roja, por ejemplo, esas, ponerlas en rojas para que no te dañen la vista y poder seguir navegando, esta es genial. Y entonces pasamos, cruzando esta inmensa puerta, pasamos a la cocina. En la cocina, lo más destacable, horno de gas con cocina de gas, me venía con el barco, la parrilla no estaba, el dueño anterior la perdió, no sé cómo, y entonces esta me la ha hecho mi padre. Esto, súper útil, es un secaplatos de... Bueno, no sé si es un secaplatos, yo lo uso de secaplatos de Ikea, que me encaja aquí cuando estoy cocinando, y si no lo pongo aquí para poner todos los trastos y lo dejo secando ahí normalmente. La nevera, que tiene pues comida. Lo enseño porque a la gente ahí le mola mucho ver lo que tienen los demás en la nevera. Claro, tortilla, salmorejo, Coca-Cola, bebidas espirituosas y agua. Ah, y luego aquí con un
Si quieres aguantarla abierta, pues tienes aquí también para sujetarla abierta. Que la nevera, una de las cosas muy curiosas que tiene, porque aquí en el fregadero, después tenemos el fregadero, ¿vale? Que tiene agua caliente y fría, como tiene el boiler, y tiene una cosa muy curiosa, que tiene este grifo, que con una llave abajo puedes regularlo para que sea un grifo de agua salada que toma de tierra, o, como está puesto ahora, es un grifo que saca el agua condensado en la nevera. Que esto igual me lo podéis aclarar a alguno, pero yo no sé cuál es su utilidad real, para qué lo diseñó, quién lo diseñase, supongo que para secar la nevera, pero a mí se me ocurre que en el caso de que te quedes tirado en mitad del mar, pero tengas energía, pues la nevera irá condensando agua y de aquí podrías sacar agua dulce, ¿no? Dejas la puerta así entreabierta, la nevera empieza a condensar agua, y tú desde aquí lo vas sacando y entonces tienes agua dulce para sobrevivir. Porque, por ejemplo, la nevera por abajo, por el compresor, en verano escupe una cantidad de agua brutal. O sea, que igual 1 litro de agua al día tienes y con eso lo mezclas con agua salada en proporciones y para sobrevivir en cualquier situación. El último superviviente. Eso es mi imaginación. Y siguiendo con la cocina, portarrollos de Ikea, un poco tuneado para que me encajase aquí. Este armario que en realidad le cambié de orden cuando puse el microondas. Puede que un día un episodio a comida que puedes guardar en un barco y que caduca sin frío en meses o años, sorprendentemente. O sea, pollo al ajillo caduca en febrero de 2022. No lleva frío. Y no está malo, ¿eh? Ya os haré una cata un día de estas cosas. Los cacharros, todo ese tipo de cosas, tuppers con todo tipo de cosas. En los barcos es importante que cualquier cosa que pueda ser sometida a la humedad, mejor está en un tupper, cerrado herméticamente para que no le entre la humedad. El microondas, que con el inversor le puedo utilizar tanto en el puerto como navegando. Al final funciona exactamente igual que el resto de enchufes. Cambio el enchufe a uno u otro y funciona de esa manera. Que es el más pequeño que encontré, que me encaja genial y que encima, esto os va a sorprender, no sé si lo conocéis, lo compré en Amazon, pero en una sección que hay de cosas que les devuelven. Entonces son como cosas que las han mandado, se las han devuelto y entonces pueden tener un fallo o un... Por ejemplo, en este ponía daño estético. No he conseguido encontrar el daño estético todavía que tenía, pero le ponía como daño estético y entonces en vez de costar 90 euros me parece que me costó 40. Reacondicionados de Amazon. Ya os pondremos un enlace a los reacondicionados de Amazon. Este es el ventanuco en el que pongo los ventiladores para hacer el extractor de humo y más o menos este es el centro de cocina donde hago todo mi arte con la cocina que domino de maneras inimaginables. Por eso habéis visto que toda la comida es prefabricada. Nos vamos para acá y aquí tenemos el servicio. ¿El qué? ¿El qué? El retrete. ¿Cómo? El famoso retrete VC, servicio, toile, El toilet. Igual si sales para que le puedan si ver. no vamos a caber. Este es el toilet. Normal. Clásico toilet. Como el de cualquier barco. Las únicas cosas que tiene de especial, los inventos que tiene añadidos son Ikea. Esto es un porta no sé qué para la ducha, súper cómodo, se pega con ventosas y ahí está funcionando genial. Este otro lo compré en AliExpress y esta es una ventosa que en un momento comprometido, si tienes que aguantar aquí el equilibrio, pues la puedes poner. Pero es un poco de abuelete eso, ¿eh? Es que lo venden para los abueletes. Yo en realidad lo compré con la idea de utilizarlo para limpiar el casco buceando y sujetarme al barco. Le pones en un lateral y entonces le sujetas. Pero cuando no le uso para eso, para mantenerme... Joder, como pega. Para mantenerme, pues lo guardo aquí, básicamente. Portarrollos, todo ese tipo de inventos. Recordad que la principal causa de muerte es tirar papel higiénico a el retrete, por lo que, pues aquí está el papel higiénico, la papelera donde tirar el papel higiénico. Por aquí hay algunos espiches y algunas cosas para cerrar las válvulas y taponar en caso de necesidad. Un enchufe añadido, pero protegido, porque al final el baño es húmedo, es ducha en sí mismo. Los armarios con pues toneladas de trastos y ese tipo de cosas, pues, toallas, todo lo que hay, cosas de esas. Amenities, la caja de mi mujer donde guarda cosas suyas. Ambientador, que es uno de coche, pero que funciona bastante bien. Y otro invento que añadí aquí, que es que cuando tengo que secar algo, en invierno sobre todo, el traje neopreno o cualquier cosa de esas, esto lo convierto en un tendal. Entonces tengo aquí los dos soportes que lo convierto en un tendal, lo cuelgo aquí, ahí pongo el deshumificador, cierras y se te seca todo en un momentín con el deshumificador. Creo que no tiene más secretos el baño. Y entonces vamos al camarote principal. Este es el camarote principal, con ropa, chaleco, los armarios, lo que pueda haber en cualquiera. Para el tamaño de este barco, teniendo en cuenta que tiene 3 camarotes, pues este es un camarote hermoso, con sus baldas, muchas baldas de Ikea,
El chisme ese USB que os enseñé antes, pues aquí tengo otro para iluminar. El cargador del móvil, una bandejita de Ikea también. Estas redes para colgar cosas son súper útiles, las venden en las náuticas y valen dinero, y en Ikea no valen nada. Y las venden en Ikea también. Ventiladores y Smart TV. Esta es una televisión, esta es de 220, esta me funciona o en el puerto o cuando tengo enchufado el inversor. Y que además, como es Smart TV, también la puedo usar, por ejemplo, si está alguien llevando el barco en el que no confío mucho, pues puedo utilizarla para ver las cámaras, por ejemplo, desde aquí, y entonces puedo estar ahí medio dormido y viendo que no nos estrellamos contra nada. Ahí, gran hermano, ahí vigilando a todo el mundo. Bueno, con vigilar qué es lo que hay delante del barco cuando le lleva a otro, me conformo. El outfit de Local Sailor. El outfit El oficial, uniforme, el uniforme. el uniforme. Y un pequeño calefactor, porque seguro que los que vivís en las zonas del sur y el Mediterráneo invertís en aires acondicionados y aquí en calefactores. Y se me olvidaba. Los paneles solares van a este regulador, un regulador MMPT. Esto es lo único así de marca buena que tengo comprado, yo creo. Y que le tengo conectado a la Raspberry Pi mediante un transmisor inalámbrico que tengo conectado aquí y que me transmite los datos hacia allá. Entonces, desde la Raspberry Pi, desde casa, desde cualquier tablet, desde la tele, puedo saber en todo momento cuánta energía estoy generando, cuánta energía estoy consumiendo, etc. Y, por último, todavía no vamos a entrar ahí. Y el motor. Vamos a dejar la puerta de los misterios para el final. Debajo de esta tapa, que es la escalera, tenemos el Yanmar 2GM20F de 18 caballos. Muy fiable en muchos aspectos, tampoco muy potente, pero una vez que está en marcha es difícil pararlo, aunque a veces se para, que lo veremos también en algún episodio. Y por ejemplo aquí tengo un sensor puesto que es el del cuentarevoluciones que va fuera, que en este caso lo he puesto así, pero seguramente cambie como va en el futuro, porque el original costaba 90 euros o 100 y pico euros y ese costaba 3. Y ahora sí que sí, el último de los camarotes, que más bien es el garaje. El garage. Aquí tengo todos los trastos que os podáis imaginar. Igual hay que poner foco aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues ¿qué tenemos por aquí? Cañas de pesca sin muerte. Cañas de pesca sin perdón. muerte. Estas en teoría son para pescar bonitos. Algún día pescarán alguno, esperemos. El inversor de 220, ¿vale? Son 2500 vatios, con lo que me da de sobra para el microondas y que le tenemos aquí instalado, pero le controlamos desde el panel de mandos. Y esto Carlos va a tener casi que tumbarse, pasas tú, para grabar el cargador, que también es de marca. De marca buena. De marca buena, sí. No lo compré yo, lo compró mi socio, así que este es el cargador para las 3 baterías que las carga independientemente y que al mismo tiempo cuando estás en puerto pues alimenta todo. Este es igual de grande que el otro, ¿no? No. Bueno, es igual de ancho, pero si te fijas, como el otro, como el tambucho está justo aquí, esta parte de aquí, en la otra es altura libre y aquí es mucho más pequeño en altura. Es más bajo. Y luego el otro se adentra un poco más hacia afuera. Es el hueco donde estás metido ahora mismo es también un poco más grande. Bueno, seguimos repasando por aquí un poco. Como os he dicho, esto lo llamo el garaje porque tenemos fuera borda eléctrico. Por aquí, si os fijáis, eso de ahí son los automáticos del barco. Ahí están los automáticos del barco. El compresor chino que visteis, cabos, bombas, por ahí hay una cometa de kitesurf también y su arnés. Y luego empezamos ya con la sección de juguetes de verdad. ¿Qué tenemos? Tabla de SUP inflable. Esto amarillo, unicornio inflable. Por si acaso, siempre hay que tener un unicornio. Imaginaros que se está hundiendo el barco. Pues siempre podríais sacar vuestro unicornio inflable, Carlos pondrá una imagen ahora, y entonces os puede llegar a salvar la vida en un momento dado. Después, como es un garaje, ¿qué tenemos? ¡Un submarino! Si no habéis visto el episodio del submarino, estoy por no hablaros, porque es el mejor que hemos hecho jamás. Esto os sorprenderá. Esta bolsa, bueno, mi jacket de mi equipo de buceo de verdad, cabos, chalecos, el regulador del compresor chino, arnés de escalada para subir al palo, por ahí está también la escala para subir al palo de nuestro episodio número X, que también tenéis el enlace por aquí, un tangón que me lo regaló Antonio, un seguidor del canal y que está pendiente de que le alargue un poquito, pero que me ha venido de perlas porque no lo tenía, como visteis en el boat tour anterior que decía que no tenía un tangón, pues ahora tengo uno. Y finalmente esto, que yo creo que es merecedor de su propio episodio, que es
una bicicleta. Además, una bicicleta eléctrica y que me cabe aquí y que seguramente es la bicicleta eléctrica más barata que hay y sin embargo una de las más útiles que hay. Yo estoy encantado. Le he hecho a esta bicicleta tranquilamente, le he hecho ya 5.000 kilómetros. Puedo venir desde casa al barco con ella o cuando voy de viaje por ahí, llevo un par, las desembarcas, te vas de excursión. La verdad es que es un invento de la hostia. Lo puedes guardar en una bolsa y lo puedes tener aquí a mano, llegar al barco, llevártelo, etc. Pues sí que es un garaje, sí. Sí. Esto, a grosso modo, y sin entrar en muchos más detalles, es el boat tour interior del barco. Si os gusta algo, si os llama algo la atención, si queréis que dediquemos un episodio a algo, si queréis que hablemos más de algo, no dudéis de ponerlo en los comentarios. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Para nosotros ha costado poco esfuerzo, la verdad, por eso lo hemos hecho. Agosto es un mes en el que no nos gusta trabajar demasiado, pero estoy convencido que os puede resultar muy interesante el boat tour. Si veis algo que queréis que prestemos más atención, si queréis saber de más cosas, en cualquier caso vamos a poner un montón de enlaces en la descripción y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com, en el que podréis tener toda la información de todas las cosas que hemos enseñado, ¿vale? Y en cualquier caso, ya os digo que vamos a seguir trabajando en agosto de otra forma. Por eso hemos hecho este vídeo. A cambio vais a tener un montón de vídeos con imágenes espectaculares navegando y ese tipo de cosas, que son lo que haremos ahora en verano, así que ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si ha sido así, no olvidéis de darnos un like, suscribiros al canal, tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo, darles a la famosa campanita para recibir notificaciones. Nos vemos dentro de 2 semanas, en pleno agosto, en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor.